Estimados hermanos, este es el programa del Templo Apostólico Shalom de San Antonio, Texas, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, pedimos tu santa dirección al predicar tu palabra. Pon palabras de gracia, de sabiduría en mi corazón para que al abrir mi boca hable palabra de verdad, palabra de cordura y palabra bien sazonada para dar gracia a los oyentes, pero más que todo que tú recibas la gloria. Mi Señor Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que usted abra su Biblia en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y allí encontramos un hermoso mensaje. Capítulo 13, versículo 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Hermanos, el tema de esta ocasión le vamos a titular a este mensaje: haz crecer tu semilla. Haz crecer tu semilla. Es lo que nos habla el Señor a través de la parábola del sembrador. Verso 4. Mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Verso 7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Lo que el Señor dice a las almas que no se han convertido. Todo el plan del Señor comienza con una semilla que requiere trabajo, preparación del terreno
y cuidar lo sembrado. El sembrador es el hombre y la mujer que se han convertido al Señor y llevan el mensaje, llevan las buenas nuevas de salvación. Pero requiere trabajo, requiere preparación del terreno y requiere cuidando lo sembrado. Todo sembrador, todo que conoce de sembrar, se da cuenta lo que requiere para sembrar la semilla. Por eso le hemos titulado al mensaje de esta ocasión: haz crecer tu semilla. Esta palabra, el Evangelio, sale a sembrar la semilla. El cristiano, el ministro, sale a sembrar. Nos damos cuenta que una parte de la semilla cae junto al camino. ¿Qué sucede? Que vinieron las aves y la comieron. ¿Qué sucedió? No dio resultado. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. Y se secó. Tener mucho cuidado cuando tratamos de sembrar la palabra del Evangelio. Que no caiga a la orilla del camino, que no caiga entre pedregales. Pero parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y ahogaron la palabra, la semilla que fue puesta en aquellos corazones. Pero el versículo 8 nos aclara de algo muy importante. Una parte de aquella semilla cayó en buena tierra. Qué hermoso nos gozamos cuando la palabra es sembrada y es depositada en buena tierra. Nos alegramos, nos gozamos, hacemos fiesta, alabamos al Señor. Cierto que la que cae en buena tierra, una da fruto a 100 por uno. El otro da 60 por uno. Y el otro da a 30 por uno. No toda la semilla que cae en buena tierra da el mismo fruto. Una parte da 100%, otra da a 60 y otra da a 30. Nuestra oración continuamente cuando nosotros salimos a repartir la semilla del Evangelio,
rogamos, suplicamos al Señor que caiga en buena tierra para que dé buen fruto. Tenemos que tener cuidado que esa semilla no caiga a la orilla del camino, que no caiga entre pedregales, que no caiga entre espinos, sino que caiga en buena tierra. Si usted se fija en las palabras que escribe Salomón en Eclesiastés 11 del 1 al 6, aquí nos narra la forma de esparcir la semilla, de sembrar la semilla. Y las palabras que encontramos allí en Eclesiastés 11 nos dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No dejes de sembrar la semilla. No dejes de tirar la semilla. Todo comienza con una semilla. Haz crecer tu semilla. Así como nos narra el Señor a través de la parábola del sembrador. No toda la semilla cayó en buena tierra. Según dice el Señor, allí en el siguiente capítulo, en el Evangelio de Mateo, el Señor les explica en qué consiste la siembra de la semilla del Evangelio. Y en el versículo 18 dice el Señor: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado. En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla que cayó junto al camino. Qué tan importante es que la gente que escuchan el mensaje entiendan la palabra, entiendan el Evangelio. Es importante. Cuando hacemos oración al principio de la predicación, le pedimos al Señor: Señor, prepara los corazones para que la gente pueda entender tu palabra. Hazla prosperar para lo cual tú la has enviado. Porque si no le entiende, la predicamos de una manera complicada, con un palabrerío de alto nivel social, de alta alcurnia, y la gente se queda en ayunas. No entiende lo que dijo el predicador, no entiende lo que dijo el creyente. Note usted lo que dice el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene profundidad.
es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasó con aquel creyente? De pronto creyó. Porque oyó la palabra, al momento la recibe. Por unos días viene a la casa de Dios a seguir oyendo la palabra del Señor y al rato se retira. Porque tenía muy poca profundidad. Tú, hermano, oyente, amigo, cuando tú vas a oír la palabra de Dios, quédate lo suficiente necesario bajo las órdenes del pastor, del creyente de la iglesia, para que te doctrinen. Y lo que has oído del evangelio no sea en vano. Por eso dijo el Señor en Mateo capítulo 28, verso 18, id y doctrinar a todos los gentiles. La gente necesita ser doctrinada para que eche raíz, se profundice y pueda traer fruto en abundancia. ¿Qué sucede? Dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra de Dios. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Hay mucha gente que comienza a creer el evangelio y lo acepta con gozo, con alegría, pero tiene poca profundidad. Porque de inmediato el amor al dinero, a las riquezas, la preocupación por hacerse rico de la noche a la mañana. Luego comienza a conseguir buscar la manera de trabajar tiempo doble y no puede asistir a las reuniones de estudio, a las reuniones de oración, no puede asistir a los servicios. De pronto le ofrecen un trabajo donde puede ganar doble tiempo el fin de semana. No puede asistir a la escuela bíblica, no puede asistir al servicio de predicación. La preocupación, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Ya no vuelve a los servicios, ya no vuelve al camino del Señor. Pero el que oye la palabra de Dios y la guarda, dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60, a 30. Qué hermoso cuando vemos un creyente, una persona que oye la palabra de Dios y la entiende. Esa palabra está creciendo de una manera hermosa. Aquí tenemos un mensaje. Haz crecer tu semilla. Haz crecer la semilla que estás implantando en los corazones de las almas. Hazla crecer. Hay necesidad que desarrolle, que crezca, que no se haga infructuosa la obra. Todo comienza con una semilla.
La parábola del sembrador, la que cayó en buena tierra, dio fruto a 60, a 30 y a 100, según nuestra capacidad. Sigue, siembra, trabaja, prepara el terreno, cuida lo sembrado. Tenemos nosotros la fuerza, la capacidad. Tú tienes capacidad para sembrar la semilla. Tú tienes capacidad para cuidar de la semilla. Tú tienes capacidad para preparar el terreno para la semilla del Señor, del Evangelio. Porque no queremos que esa inversión se haga infructuosa, como la que cayó a la orilla del camino, como la que cayó entre pedregales, como la que cayó entre espinos, sino que esa semilla que tú estás trabajando, preparando, sembrando, caiga en buena tierra. Si en alguna ocasión la palabra viene a traer preocupación en las gentes que reciben el Evangelio y por alguna razón y por otra razón ya no vienen a los servicios, a las reuniones de oración, a los estudios, hazle una llamada. Ve a visitarlo. Estimúlalo. No vayas a exhortarlo. No tomes un garrote para darle en la nuca. Ve con aquellas almas que han oído el Evangelio, que han recibido el Evangelio, que han aceptado a Cristo como su Salvador. Hazle una llamadita. Ve a tocarle, invítalo, dile, lo echamos menos, estamos orando por usted, lo amamos. Nos interesa su salvación. Invítelo a las reuniones, invítelo a los servicios, invítelo a los estudios de la Biblia. Un buen sembrador cultiva la tierra, trabaja el terreno, cuida lo sembrado. Y tú estás haciendo crecer la semilla. Porque es necesario que desarrolle aquella semilla que has invertido en aquellas almas. Porque si no inviertes tiempo, no inviertes oración, no inviertes ayuno, no inviertes preparación, no va a desarrollar. Tú puedes. Tenemos mucho potencial. Pídele a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría para testificarle a las almas, para que se conviertan las almas. Señor Jesús, mi bendito Salvador, permítenos, Señor Jesús, sembrar tu palabra con todo denuedo. Mientras tú extiendes tu mano invisible para que sean hechas sanidades, milagros y maravillas mediante el nombre de Jesucristo. Salva las almas y sana a los enfermos en el nombre de Jesús. Estimado hermano y amigo, le invitamos. Escuche la palabra, acepte a Cristo como su Salvador. No importa las circunstancias de su vida, Jesucristo le ama y quiere salvarle. Que el Señor le bendiga.